Me avisan cuando cargue, por favor. Ya se ve, profesor. Listo. Entonces, creación y difusión del conocimiento dentro de las organizaciones. Acuérdense que esto siempre, que aunque lo estamos viendo como el conocimiento que es parte de los individuos, que un poco lo que nos dice Nonaki Takeuchi, que ahí es donde se crea, siempre por el enfoque del trimestre lo tenemos que ver como todo el conocimiento va dentro de las organizaciones. Usualmente, o la literatura está enfocada a las empresas, como ya lo he comentado muchas veces, pero puede aplicarse a cualquier tipo de organización. ¿A qué nos referimos como por organización? Acuérdense de eso, es el grupo de personas que trabajan para tener fines comunes o cumplir los fines de la organización, no necesariamente empresas, digo. En cada ámbito de los que están estudiando lo socioterritorial o la gente de humanidades, tendrán sus distintas organizaciones. Que igual esta es una parte que podemos explorar más en la segunda parte del curso, que ustedes den algunos ejemplos de organizaciones que puedan creer que en lo que está sucediendo todo esto. Oigan, ¿todo el mundo consiguió el libro de la meta? Ah, no, sí se lo subí, ¿no? Ya no me acuerdo si se lo subí a ustedes o no. Sí, lo subió, profesor. Listo, es que como tengo dos grupos de uno en Xochimilco y ustedes, alguien me había dicho que no lo había conseguido, pero listo. Entonces, eso, creación y difusión del conocimiento desde el individuo a la organización. Y eso es desde que se crea la organización desde cero, que el primer grupo de individuos se junta y empiezan a acumular su conocimiento para la organización, o ya sea que un nuevo individuo se integra a la organización y el conocimiento que tiene la organización pasa al individuo por distintos medios, que ahorita los vemos, o el conocimiento que pueda traer el individuo pase primero a un grupo dentro de la organización y después se expanda a toda la organización tal cual. Esto es un poco sobre lo que vamos hoy. Después de lo que vimos la sesión pasada de los distintos tipos de conocimiento que iban de tácito a explícito, las características que cada uno tiene, etcétera. En este momento continuamos con el conocimiento individual y el conocimiento colectivo, que es un poco lo que les estaba yo comentando ahorita. Según Spender, que también lo citan por ahí, Nonaki Takeuchi, no necesariamente en este capítulo que vieron, pero también lo citan bastante, podemos distinguir entre dos tipos de conocimiento, el individual y el colectivo. Este conocimiento individual y colectivo cumple con todas las características que vimos la semana pasada, con lo que puede ser tácito explícito, todas las características que puede tener, todos el background o el respaldo, toda la conjunto de experiencias y características de los individuos y de las organizaciones, se puede dar tanto a nivel individual y tanto a nivel colectivo. Ahí no tenemos problema. Los nuevos conocimientos siempre empiezan en el individuo, como les decía, cuando cada individuo por su parte se junta o se agrupan en una nueva organización y empiezan a crear el conocimiento organizacional. Y este conocimiento que cada individuo tiene se convierte en conocimiento colectivo. Cuando se comparte, cuando se transmite este conocimiento que cada individuo posee. El conocimiento colectivo o organizacional, que es lo que estamos viendo, es el resultado de la suma y la capacidad colectiva de un grupo de individuos para resolver problemas. Ya vimos que aquí problema no necesariamente es algo negativo, sino problema sirve para crear capacidades, para aplicar el conocimiento, para crear nuevo conocimiento, para resolver estos problemas. En la segunda parte ya del grupo, cuando vemos aprendizaje, vemos vamos a ver un par de ejemplos, creo que ya les comenté el de Hyundai y Toyota, cómo ellos mismos se creaban problemas dentro de la organización
para poder generar conocimiento y ver cómo se podía aplicar a otras partes de la organización para resolver estos problemas. Así, el conocimiento de la organización sería la suma total de las competencias, la información y el conocimiento de cada uno de sus componentes. Pero además acuérdense que en el caso de conocimiento organizacional o conocimiento colectivo, muchas veces la suma de todos esos conocimientos o el cúmulo de todos esos conocimientos es mucho más que la suma de los conocimientos individuales de cada uno de los individuos, porque al juntarse va creciendo y al aplicarse va creciendo. Esa es una de las características que tiene el conocimiento per se. La resolución de los problemas colectivos es más complicada que la individual. Si además el conocimiento colectivo es tácito, es decir, que no está expresado en documentos o de forma formal, sino que es más bien al interior de cada individuo, cada organización, con más razón es complicado la resolución de los problemas colectivos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una guía que todo el mundo, que todo individuo, o un manual que todos los individuos de la organización puedan seguir para resolver el problema, y cada uno confía en el conocimiento que se pasaron de forma tácito, cada uno tiene, cada individuo buscará una forma distinta de solucionar problemas. Ocurre con frecuencia que la parte de la coordinación necesaria en los planes de acción colectivos es implícita. Es decir, después de algún tiempo que los mismos individuos están colaborando dentro de la organización o han trabajado dentro de la organización, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero si en algún momento falla algún individuo, tal vez algún individuo que necesite suplirlo no sepa hacer todas las partes. O si algún individuo necesita resolver un problema y el que usualmente lo resuelve no está, puede haber algún problema. A eso se refiere con que es implícito. Es decir, si no hay un manual o no hay una forma explícita, un libro, manual, normas que puedan utilizar todos los individuos para resolver un problema, se puede complicar. Motivo por el cual, al menos en parte, se acepta que las rutinas organizativas son difíciles de replicar en empresas distintas de aquellas en las que se originaron. Es decir, lo que puede funcionar en una empresa para resolver un problema, no necesariamente puede servir para resolver un problema similar en una empresa similar, porque cada una es distinta. Y entonces, a partir de la distinción entre conocimiento tácito y conocimiento explícito, y considerando la nueva dimensión individual y colectiva, Spader nos crea una matriz que da lugar a 4 tipos de conocimiento distinto. Ya está el conocimiento que es explícito e individual, se conoce como conocimiento consciente. Ahorita los explicamos todos. El conocimiento que es tácito e individual es conocimiento automático. El conocimiento que es explícito y colectivo, el Spader le llama el conocimiento objetivo. El conocimiento tácito y colectivo es conocimiento colectivo. Hasta aquí, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda de lo que es conocimiento explícito y tácito? Porque a partir de aquí lo utilizamos ya como formas comunes y para no regresar a explicarlo. ¿Una vez? Yo creo que no, profe, en esos dos no. Listo. Entonces, acuérdense de esta matriz, digo, aquí la van a tener, pero aquí los explicamos de forma más, o sea, los resumí de forma más práctica. El conocimiento consciente sería conocimiento individual y explícito. Al ser individual, es decir, que está dentro de cada sujeto, puede ser fácilmente articulable y compartido con otros individuos. Se puede haber aprendido fuera de la organización, puede ser alguna habilidad, algún oficio, o bien puede ser un conocimiento basado en la experiencia, es decir, conocimientos previos que pudo haber tenido el individuo. Y se puede comunicar fácilmente y es fácil de enseñar a otros individuos. Es decir, si tú tienes una habilidad, por ejemplo, ¿qué les gusta? Purgar las calderas de una empresa que utilice vapor para funcionar. Si tú lo obtuviste
previamente por trabajar en otra empresa que utilice calderas, puedes llegar y si las calderas son similares, que suelen funcionar así, puedes enseñarle a otro cómo purgar las calderas, como ejemplo. Puede haber muchos dependiendo del tipo. Es decir, un conocimiento que tú tienes, un oficio, un conocimiento tácito que no requiere gran conocimiento técnico, que se puede pasar a otro. Otros ejemplos mucho más comunes que se pueden estar en el día a día, preparar un huevo revuelto, porque huevo frito tiene sus que ver. Un huevo revuelto, es decir, sartén, mantequilla o aceite, caliente, pones un huevo, lo revuelves, sal, pimienta si quieres, se cose bien y ya está. Y hacer un huevo no es tan complicado. Y si tú lo sabes hacer, por experiencia, por repetición, se lo puedes enseñar a otro, como suele pasar de padres a hijos cuando enseñan a cocinar, o de abuelas a nietos, etc. Son cosas así a lo que se refiere este conocimiento. Pero como es de individual y explícito y se puede transformar, una forma muy práctica de hacerlo sería creando ¿qué? Por lo que hemos visto, si es de individual explícito. ¿Cómo sería una forma de hacerlo? Así como pregunta para todos. A ver. Puede ser a través de alguna página, no sé, donde tú vayas poniendo lo que quieres transmitir. Sí, Eric, pero si tú tienes un conocimiento, hacer un huevo revuelto, y se lo quieres enseñar a tus hijos, o a tu sobrino, o a tu hermanito pequeño, que ya sepa leer, digamos que ya esté en secundaria, ¿cómo es una forma fácil de hacerlo? Para que no tengas que estar tú siempre al lado de tu hermano cuando lo haga. ¿Cómo crees que sea más fácil hacerlo? Dejándole como una serie de recetas, ¿no? Una Sí, receta, ¿no? Escribirlo. puedes escribir, no tanto de Una recetas, sino receta más bien de los los... pasos. Es decir, pones un sartén, pones un poco de mantequilla, porque receta es muy específica. Es decir, pones mantequilla, pones su aceite, abres un huevo y con una pala, un tenedor, lo que sea, lo revuelves. Te esperas 2-3 minutos y debe estar listo. Así no tienes que tú estar siempre al lado de tu hermano o de a quien estás enseñando a hacer el huevo, como dice Oscar. Si él sigue estas 4 o 5 instrucciones muy, muy básicas, y es tu conocimiento tácito, conocimiento explícito, que está plasmado en algo, es más fácil que alguien aprenda. En las organizaciones es algo mucho más complejo, pero les doy este ejemplo para que entiendan cómo funciona. En el caso del limpiador para pulgar las calderas, es algo que a mí me tocó verlo. Tenemos a alguien que se fue el lavador, estoy hablando de una tintorería, se fue el lavador anterior que tenía 20 años en la empresa y nadie más sabía purgar la caldera. Bueno, pues llegó un nuevo lavador y dice, pues se hace así y así. Yo aprendí haciéndolo. Y ahí la gente de la tintorería aprendió que, bueno, pues explícanos, por si ya no estás, cómo se purga la caldera. Y así ya se tenía el instructivo o los pasos para cómo se purga la caldera. Y entendieron que así se tenían que hacer algunas cosas. Y era una tintorería muy familiar, de esas chiquitas que hay de barrio. Digo, es un ejemplo en el que se puede hacer. Pasaron del conocimiento tácito que tenía este lavador para purgar la caldera a tener unos pasos para que cualquiera que pudiera estar en la tintorería pudiera hacerlo. Digo, en las organizaciones también son más complejos, son más grandes y más complejos los procesos de crear un manual, pero funcionan de la misma manera. Alguien que tiene el conocimiento lo expresa por escrito, no necesariamente tiene que serlo él, sino se lo explica a alguien más, y ese alguien más lo puede hacer. Muchas veces la gente me voy a referir particularmente a la gente de administración, suelen trabajar como facilitadores o como gestores. Estos gestores muchas veces, o estos facilitadores, ayudan a que ciertos tipos de conocimientos tácitos, que no son tan fáciles de interpretar o de conocer por otros, ellos lo asimilan o toman notas y lo traducen a la forma de manuales para que esos manuales puedan ser utilizados por toda la organización.
Es decir, las normas, las reglas, los pasos se pueden hacer. Los ingenieros también se dedican mucho a hacer eso. Aquí no tengo ingenieros, ¿verdad? De ningún tipo. Los ingenieros Sí, también... yo soy de compu. Ah, bueno, los ingenieros, por ejemplo, se pueden dedicar a hacer eso. Alguien que sepa... Es que de computadora no tengo ningún ejemplo. Pero podría ser, por ejemplo, tú, Alfredo. Sí, es Alfredo, ¿no? Sí. Tú, Alfredo, que sepas usar algún software muy particular y te toca dar una capacitación en algún lado, ya que te recibas. O estás trabajando en una empresa de software, vendieron el software a alguien y te toca dar la capacitación. Usualmente cuando das la capacitación de un software nuevo, pues lo que se tiene que hacer es como una especie de manual. Bueno, pues le picas aquí, le das acá, clic aquí, tienes que conectarte a internet de esta manera. Es todo lo que se refiere. Tú por el uso de tu software, si tú lo desarrollaste, bueno, tú eres el único en cierto momento en el que lo sabe ocupar. Pues te toca dar ese tipo de explicaciones, pero lo más fácil de hacerlo es, pues empiezas a hacer manuales, empiezas a hacer guías de usuario para que sea más fácil hacerlo. Todo es conocimiento tácito a conocimiento explícito dentro de las organizaciones. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Cualquier duda de una vez. Sí, doctor, está bien. Listo. Entonces, ¿qué seguía? Así, conocimiento automático, que sería conocimiento individual y tácito. Este tipo de conocimiento abarca las habilidades o destrezas que los individuos han acumulado tras años de experiencia por el saber hacer. El know-how, que lo vimos bastante la sesión pasada. Y que son incapaces de ser articuladas. En este tipo de conocimiento, al igual que en el consciente, el propietario del mismo es el individuo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que el conocimiento automático es individual y tácito, es decir, el individuo y nadie más lo sabe hacer. Uno de los ejemplos que tengo prácticos de esto, porque realmente nunca me ha tocado ver algún tipo de conocimiento que no se pueda hacer, es por ejemplo cuando estaba yo en la maestría y estábamos viendo cosas igual de conocimiento, de un taller en Oaxaca que se dedica a crear alebrijes, que son estos como monstruos, seres mitológicos para la gente de Oaxaca, hechos de madera. ¿Por qué digo que no se podía transmitir ese conocimiento? Porque el maestro artesano nos decía, bueno, es que uno tiene que sentir la madera y tiene que sentir al individuo al que se lo estamos fabricando para poder hacerlo, y eso no se puede enseñar. Yo le puedo enseñar a mi hijo a tallar la madera para que uno que yo haga le pues, salga similar, pero no le puedo enseñar ni que sienta la madera ni que sienta el individuo. Eso es algo que tenemos nosotros de esa región que se tiene que ir haciendo con los años. Y a medida que él va tallando para personas o para sus clientes, lo va desarrollando cada vez más. Es decir, ese tipo de conocimiento para crear alebrijes no lo podían expresar en manuales, que es algo que nosotros, o bueno, el grupo de trabajo quería hacer una especie de manual de cómo se fabricaban los alebrijes. Y el maestro nos decía, bueno, no se puede hacer así. Porque yo te puedo enseñar a tallar la madera, cómo se hace, etcétera, pero por eso cada alebrije es distinto, porque cada alebrije está diseñado o surge de lo que yo siento en la madera y de lo que yo siento para el cliente. Entonces es como un conocimiento tácito e individual que no puede ser tan fácilmente transferido. No puede ser enseñado a otros. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con muchos oficios. El ejemplo que les daba yo, me parece la primera sesión del señor de las carnitas. Y doy ese tipo de ejemplos nada más porque en organizaciones es bien complicado encontrarlo. El señor de las carnitas que, bueno, se tiene que tener cierto sazón para hacerlo. Que eso nos enseña, por más que uno siga las recetas. ¿Ok? ¿Sí fue claro? Digo, no tengo tantos ejemplos de esto porque no me ha tocado como verlos.
y la literatura pues no aparecen tantos. Muchos dicen, por ejemplo, ser mecánico, tener algún oficio, pero por ejemplo, oficios como ser carpintero, y una vez que haces una mesa y consigues uno y haces unos diseños y planos, se puede replicar. Digo, varía dependiendo del tipo de madera y eso, pero la forma y el diseño básico de una mesa o de una silla se puede ser replicado y puede ser enseñado cómo hacerse por medio de las guías, que es algo que, por ejemplo, que esto de los alebrijes no tiene. El ser mecánico, me decían alguna vez, no, porque tú puedes tener manuales de mecánica para arreglarlo, o los manuales de diseño de usuario te dicen algunos pasos a seguir para resolver algunos problemas. Ese no es conocimiento ni individual ni tácito. Digo, son ejemplos bien particulares que no hay tantos en la literatura, pero existen y por eso están aquí. Y lo que tratan de decir Spacer aquí es que el conocimiento es también puede ser individual y tácito, que no es tan fácil de transmitir como pueden ser estos otros tres. ¿Alguna duda aquí? ¿O algún comentario que también son válidos? Si ustedes han encontrado con algún ejemplo. Profesor, Sí. para este tipo de conocimiento podríamos a lo mejor igual hablar sobre los líderes carismáticos en las empresas. Que por ejemplo, no sé, ha habido casos en empresas a lo mejor que son familiares, donde el papá tenía como que cierta forma de tratar a sus empleados y los motivaba de alguna manera, y ese carisma no lo puede transmitir o pasar ese conocimiento de cómo trataba a los demás a sus hijos, que a lo mejor después gestionarán la empresa. Y muchas veces eso puede repercutir en el rendimiento de los empleados. Podría ser, pero o sea, estoy tratando de analizar el ejemplo que me pusiste. Dame un segundo. Es que como ser líder también no es tanto un conocimiento, ¿o sí? Es más bien como una habilidad. O sea, hay un montón de manuales de cómo ser líder carismático. De hecho, hay varios libros en la biblioteca que dicen, sí, vamos a ser un líder carismático. Yo, cambiando un poco tu ejemplo, me pondría más a cómo ser un vendedor. Un buen vendedor, un vendedor carismático, porque hay vendedores que pueden vender lo mismo, pero uno tiene más labia que otro. Y esa labia y esa forma de tratar al cliente, que si es algo que tú pusiste, no se puede como expresar en un manual. O sea, entiendo tu ejemplo y sí sirve, pero es así como el liderazgo como un conocimiento tal cual, no sabría, no sé si lo puedo clasificar así como un conocimiento, liderazgo. No sé si se pueda tomar, profesor, como bajo el ejemplo de Yesenia. La parte, bueno, es que ahorita no estamos en tácito y explícito, pero la parte emocional, conocimiento emocional, de cómo tú te puedas expresar. Obviamente todo esto ya viene con un gran background de tus experiencias. No sé, se me vio ahorita que estaba diciendo esto usted, se me vino a la mente la película del Lobo de Wall Street, que obviamente todos vendían acciones, pero la forma en que lo hacía, por el conocimiento y el background que tenía, obviamente lograba hacer demasiadas ventas. O sea, toda esa parte, todos tienen el mismo conocimiento, pero no todos tienen tanto la misma experiencia o la forma de expresarse, y en esa parte de forma de expresarse podría ser, no sé, parte de conocimiento emocional o algo relacionado. Sí, pero el conocimiento emocional y todo ese tipo de soft skills que les llaman, es un conocimiento diferente a esto que estamos viendo. O sea, son válidos y sobre todo en la parte de gestión y de administración se toman mucho en cuenta, pero es un conocimiento distinto a esto. Nosotros estamos viendo conocimiento dentro de las organizaciones y las soft skills, perdón mi pronunciación, son también como parte del individuo y tiene que ver un poco, como decías tú, Mauricio, con lo de Yesenia. Es un tipo de conocimiento diferente, son más bien como habilidades que se pueden llegar a tener, pero es un tipo de conocimiento
muy particular que no se puede llegar a ser como organizacional o en colectivo. Por eso les digo que en particular, el conocimiento automático, es no hay tantos ejemplos que les pueda ayudar por eso. Porque cada uno de los que se busca se puede como incluir en cualquiera de los otros tres, o que no necesariamente tenga que ver como con conocimiento, como puede ser el liderazgo, o como puede ser las ventas. Digo, hay un montón de manuales de ventas que te dicen cómo vender, pero tienen ciertas características que no necesariamente pueden ser expresadas y que tienen que ver más con los individuos. Por eso es un poco complicado verlo así. Por eso el de Nake Takeuchi sirve mucho, porque es como mucho más práctico para todo esto. Pero el de Spader, que también mucha gente lo ocupa, se tiene que enseñar. Pero son así como que ser. Igual pueden buscar algunos ejemplos y los vemos el martes. De hecho, puede ser una tarea. Piensen ejemplos de estos 4. Digo, ahorita les voy a dar algunos. O sobre todo de conocimiento automático. Podría ser busquen ejemplos. Escriben así 2, 3 parrafitos explicándolo y lo suben. Al rato subo la tarea. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Continuamos. Sigue conocimiento objetivo, que es individual y explícito. Sería un conocimiento social y explícito. Este conocimiento está difundido por toda la organización, influye en todas las prácticas operativas de la organización, se puede localizar en las normas y reglas que guían las actuaciones de la organización. Estos conocimientos están sustentados por datos, procedimientos, sistemas, basados en reglas y normas. Es decir, sería un conocimiento que ya está en libros, que ya está en manuales y que pueden ser consultados por toda la organización. Y dentro de las organizaciones, digamos, es el conocimiento más usual, el que todo el mundo busca. Es decir, siempre que se empiece una organización del tipo que sea, no importa si es una empresa, es una ONG, del tipo que sea, casi siempre se tienen manuales para la forma de actuar. Digo, si es una organización formal. Para la forma de actuar, para que todo el mundo pueda consultarlos, qué se puede y qué no se puede hacer, en caso que suceda algo, cómo se debe de actuar, cómo se debe hacer. Ejemplos de estos, pues hay bastantes. Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar a una nueva empresa, te dan los manuales, sobre todo los de tu área. Digo, no necesariamente tienes que conocer lo de toda la organización. Con que conozcas los de tu área, te dan tus manuales, te dan tus reglas, te dan tus normas, lo que se tiene, lo que no se tiene que hacer, qué es lo que te toca hacer a ti, cómo lo deberías hacer de la mejor manera. Digamos, si estamos hablando de una organización más vertical. Y bueno, siguiendo los manuales, haces tus funciones y se acabó. Digo, es el más usual. Ya hay en todos lados. Digo, ejemplos puede haber en cualquier lado. Entras a telemercadeo, por ejemplo, y te dan tu manual de cómo tienes que actuar, te dan tu manual de cómo resolver los problemas más comunes para resolver los problemas, ya sea de bancos, ya sea de, por ejemplo, los de tecnología, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha tocado hablar a Telmex porque tienen problemas con el internet. Bueno, siempre los primeros pasos es, bueno, ¿está prendido su módem? Sí. ¿De qué color es su luz? ¿De qué color es el foco? ¿Parpadea? ¿No parpadea? Digo, los primeros pasos les van guiando a ellos de acuerdo a su manual para cómo ir resolviendo los problemas. Y de cada una de las respuestas que tú le vas dando, pues ellos le van dando clic o van siguiendo el manual para darte el siguiente paso a resolver. Ya si con lo que ellos saben o con lo que ellos tienen en su manual no se resuelve tu problema, bueno, ya te redirigen a alguien más para que se pueda resolver el problema, te dice que algún técnico vendrá a tu domicilio a checar. Pero usualmente para cumplir su labor, van siguiendo cada uno de los pasos que da su manual, que es un conocimiento social porque está en toda la organización y es explícito, es decir, está plasmado en un documento de una forma para que todo el mundo pueda consultarlo. ¿Alguna duda en este? Les digo que es el más común y la mayoría de la gente lo conoce. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, profesor. No.
Listo. El último, que es el conocimiento colectivo, que es un conocimiento social y tácito. Es un tipo de conocimiento implícito inmerso en la práctica organizativa. Tiene dos dimensiones, una de carácter operativo que comprende prácticas y comportamientos y rituales y procedimientos operativos, y otra de carácter conceptual que comprende significados cognitivos, efectivos, simbólicos y culturales. Aquí también este colectivo es complicado en cierta medida, porque dentro de las organizaciones no sucede tanto. ¿Y qué me refiero con que no sucede tanto? Que, por ejemplo, alguien entra a trabajar en una empresa familiar, algún primo, etcétera. No tienes tanto, no tienes todo plasmado en manuales, por ejemplo, una serie de talleres, alfareros, etcétera. Pero tienen moldes para hacer ladrillos. Es uno de los ejemplos que me acuerdo ahorita que alguna vez revisamos. Existen moldes para hacer ladrillos. Lo que le enseñas al nuevo es cómo tiene que ser la mezcla de arcilla, agua y el solidificador para hacer 100 ladrillos. Cómo lo tienes que hacer en los moldes y cuánto tiempo lo tienes que hornear. Ese como sería de carácter operativo, es decir, seguir la forma en la que se mezcla la arcilla, el agua y el solidificador. Cuánto tiempo lo tienes que mezclar. Cómo lo pones en los moldes de los tabiques. Y cuánto tiempo se tiene que hornear. Es como seguir ciertos pasos y no hay tanto problema. El problema viene en el otro, que tiene que ver con significados cognitivos, afectivos, simbólicos y culturales. Esto tiene que ver más como con asuntos de carácter colectivo dentro del conocimiento común. Por ejemplo, que se enseña que ciertos meses del mes, del año, se tiene que preparar la tierra para sembrar. Si no se hacen ciertos días, la cosecha no va a ocurrir. Si no le pones, si no le rezan a cierta deidad, o si no se le pide a cierta deidad, bueno, pues el maíz no va a crecer. Digo, son ejemplos que yo tengo en lo que viene en lo simbólico y lo cultural. De repente, si no se hace cierto ritual, pues no genera. Digo, le estoy tratando de dar ejemplos que vienen, que hay en México, pues de igual como el anterior, que es el automático, son cosas que tienen que ver más con lo que sienten los individuos y sus creencias particulares para transmitir conocimiento, pero que también se da, es decir, la forma en la que se siembra, en la forma en la que se recibe la cosecha, en la forma en la que se siguen ciertos pasos para hacer algún tipo de procedimiento, por ejemplo, muchas bodas tradicionales, etcétera. Digo, no son tantos ejemplos en las organizaciones, digo, salvo en lo operativo, que ahí sí puede haberlo, pero en lo conceptual es más complicado darles ejemplos. Pero Spacer lo menciona así. Tiene que ser, yo lo relaciono, y eso es lo particular desde mi punto de vista, tiene que ver más como con cuestiones culturales y no tanto como con cuestiones organizacionales dentro de empresas más formales. Igual no sé si la gente de socioterritorial podría, pregunto porque lo que yo conozco de Xochimilco, igual están muy metidos en este tipo de cosas así por ejemplo, lo de la parte del Tren Maya. Mucha gente dice que, bueno, que se mete en regiones sagradas. Tiene que ver como con significados cognitivos, simbólicos, etcétera. Igual la gente de socioterritorial podría tener algunos ejemplos. No sé si pueden ayudarnos con eso. ¿No hay nadie de socioterritorial aquí? ¿No? Raro, pensé que tenía un par de ustedes. ¿O no están? Listo, entonces, ¿dudas de este? No, profe. Conocimiento colectivo, ¿no? Bueno, eso.
Ya, resumiendo todo esto, el conocimiento consciente, los agentes reconocen y pueden comunicar su parte a la generación de rentas empresariales, es decir, el conocimiento de los individuos puede ser expresado de tal manera que el otro individuo pueda consultarlo y pueda contribuir a la organización. El conocimiento automático se aplica al conocimiento tácito sin ningún esfuerzo. Es decir, los individuos practican lo que saben sin ningún esfuerzo, pero es difícil de compartir. El conocimiento objetivo depende de mecanismos institucionales, como las patentes para proteger su transferencia, así como la metodología de la comunidad para practicar, acumular y comunicar evidencias. Es decir, los individuos, a medida que van utilizando los manuales o los pasos o el conocimiento explícito, pueden hacer sugerencias para mejorarlo. Cuando una metodología objetiva científica subyace en las conversaciones menos estructuradas de una comunidad, el conocimiento objetivo se convierte en conocimiento tácito. Es decir, si estas formas o estas, ¿cómo lo puedo expresar? Si estas formas de mejorar el conocimiento explícito, el conocimiento organizacional, se quedan nada más como entre pláticas de compañeros o sugerencias sin llevarlas a cabo, sin llevarlas a conocimiento explícito tal cual, para que todo el mundo pueda utilizarla, este conocimiento objetivo se convierte en conocimiento tácito y por lo tanto se podría perder. Por eso, cada vez que se tienen algunas sugerencias dentro de la organización para mejorar las formas o las funciones o los procedimientos, siempre lo usual es pasarlo a explícito o plasmarlo en documentos para que pueda ser consultado y analizado por los demás elementos. Por eso les digo que el conocimiento objetivo es como que el más usual en las organizaciones. Finalmente, el conocimiento colectivo sugiere que el conocimiento práctico es una característica pública más que individual, es decir, lo de hacer ladrillos, o lo de sembrar, o seguir los pasos para sembrar. Es decir, pertenece al sistema social. Todo el mundo conoce la teoría de que, bueno, está la tierra, pones una semilla, la riegas y eventualmente algo crecerá. Pero bueno, tienen que seguirse ciertas metodologías o ciertos sistemas sociales, dependiendo del lugar, dependiendo de la tierra, etcétera, que los individuos de ciertas regiones poseen. Es decir, no es lo mismo sembrar maíz en el norte del país, que es más desértico, que sembrarlo en el sur, que es más selvático, que es mucho más húmedo y puede ser mucho más complicado, que sembrar en el centro del país, que bueno, tiene un clima más templado, el agua es menos alcalina, etcétera. Digo, todo eso tiene que ver. Las teorías basadas en el conocimiento colectivo se centran en el proceso de generación de conocimiento. Es decir, están buscando formas de seguirlo haciendo, pero usualmente no se plasman en documentos y se transfieren de voz en voz. Es decir, de transferencia de conocimiento tácito a tácito o de individuo a individuo. ¿Dudas acerca de esto? No, profesor. Listo. Ahora sí ya entramos en materia de lo que hablaban Nonaka y Takeuchi, que es lo que revisaron en el fin de semana. La creación de conocimiento en una organización tiene que estar alineada con la estrategia de la misma. Es decir, todas las organizaciones, no importa del tipo que sean o a lo que se dediquen, tienen una estrategia para llevar a cabo sus objetivos, ya sea obtener utilidades, como suelen ser las empresas, resolver problemas sociales, como pueden ser las ONGs, ayudar a crear conciencia para algo, como también pueden ser ONGs, etcétera. Es decir, todas las organizaciones, no importa del tipo que sean, tienen una estrategia y la creación del conocimiento dentro de esta organización tiene que estar alineada a esta misma estrategia. ¿Para qué?
para que el conocimiento que se cree ayude a resolver los problemas de los que ya hablamos, para que se puedan llevar a cabo los objetivos de la organización, no importa cuál sea. La creatividad en el marco de las organizaciones tiene que estar al servicio de los intereses de ellas, es decir, la forma en la que resolvemos estos problemas o la forma en la que generamos el conocimiento para resolver los problemas o llevar a cabo los objetivos de la organización, ya que no se trata de un mero ejercicio intelectual independiente, es decir, si tú estás en una organización y colaboras en ella, todas las ideas que tengas o todo el conocimiento que tú tienes o que tú generes debe estar enfocado para resolver los intereses o para estar al servicio de los intereses de la organización y no nada más estar como divagando en otras ideas que no le puedan ayudar a la organización. Por creación de conocimiento organizacional se entiende la capacidad de una organización en su totalidad para crear conocimiento, diseminarlo, difundirlo en el conjunto de la organización, es decir, que todo conocimiento que se cree pueda ser distribuido en toda la organización para que todo el mundo lo conozca, y materializarlo en procesos, productos y servicios. Es decir, el conocimiento que creas debe ayudarte debe ser útil para materializarlo en procesos, para mejorar la productividad, para hacer nuevas cosas, en nuevos productos, cómo mejorar el producto que tienes, cómo crear nuevos productos, si es el caso de la organización en la que te dedicas, o generar nuevos servicios, o mejorar los servicios que ya planteas, que pueden ser tan distintos como organizaciones hay. Y bueno, no nada más, bueno, servicios pueden ser, puedes obtener beneficios de ellos, pero también pueden ser servicios como dar asistencia, crear conciencia por los animales, por ejemplo, que también algunas organizaciones funcionan así, pero a la forma de crear conocimiento es, bueno, ¿cómo creamos conciencia? ¿Qué tipo de políticas podemos sugerir? ¿Qué tipo de propaganda podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer llegar nuestro mensaje de protección de los animales, etcétera? Digo, todo ese tipo de organizaciones tienen que generar conocimiento para poder llevar a cabo sus objetivos, que es sobre lo que va toda esta diapositiva. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, pues soy muy bueno, me están dando el avión, pero allá ustedes en su examen. La interacción del conocimiento. Una organización que pretende mejorar sus resultados mediante la gestión del conocimiento tiene que utilizar el conocimiento disponible y aprender de lo que se tiene. Este aprendizaje genera conocimiento y ese conocimiento tiene que ser capaz de ser transmitido mediante la interacción de los individuos. Y estos individuos lo que hacen es transmitir ese conocimiento, ya sea tácito, ya sea explícito, para poder resolver problemas. Y esto es sobre lo que se basa el modelo de Lonaka y Takeuchi. Y aquí habla acerca de preguntas y respuestas, que nosotros lo podemos aplicar a problemas y soluciones. Ellos le llaman modelo CESI o espiral del conocimiento, que si ustedes lo buscan así como espiral del conocimiento, van a encontrar un montón de información. El modelo que ellos presentan es la interacción entre conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Por eso les preguntaba yo hace rato si tenían alguna duda, porque a partir de aquí es sobre lo que nos basamos para ver todo este modelo. Y según esta interacción entre los distintos tipos de conocimiento, podemos diferenciar 4 formas básicas para crear conocimiento. Y aquí están. El conocimiento tácito a conocimiento tácito es socialización. El conocimiento tácito a conocimiento explícito es externalización. El conocimiento explícito a explícito es combinación. Y el conocimiento explícito a conocimiento tácito es internalización. Ahorita los vamos a ir desglosando. Pero por eso dice que es una espiral, porque usualmente empezamos aquí, en tácito-tácito, y nos vamos moviendo cada uno de ellos.
Y luego este nuevo conocimiento tácito se vuelve a socializar, se vuelve a externalizar, se vuelve a combinar, etcétera, etcétera. Y básicamente es como un loop infinito dentro de las organizaciones. Y no necesariamente es sencillo ni es rápido de hacer. Usualmente para completar un loop o una primera vuelta de la espiral, suele pasar tiempo y suele ser complicado. Después de las primeras 2, 3 vueltas, eso ya es como investigaciones distintas que se basan en Unaki Takeuchi, dicen que el conocimiento ya empieza a fluir mucho más rápido, pero al principio de que se funda la organización o que se forma la organización, estos primeros pasos son como complicados, ir pasando de uno a otro. Ahorita los vamos viendo. El primero, de tácito a tácito. A veces una persona comparte su conocimiento tácito directamente con otra, mediante la observación, la imitación, la práctica. Es decir, podemos decir que les da capacitación, lluvia de ideas, etc. La capacitación es más formal. Puedes darle pláticas acerca de lo que están diciendo. Y la asimilación es de una forma bastante limitada. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos visto anteriormente, por las características que tiene el conocimiento tácito que está dentro de los individuos. Si nada más observamos o imitamos lo que está haciendo otro, no necesariamente vamos a aprender a hacerlo de la forma en la que lo está haciendo el individuo y los resultados pueden ser distintos. A mí me gusta decir que, por ejemplo, yo puedo estar viendo a mi mecánico trabajar en el coche 3 horas y no necesariamente por verlo 3 horas o verlo muchas veces, yo voy a ser capaz de hacer lo que está haciendo el mecánico. ¿Por qué? Porque el mecánico tiene ciertos conocimientos técnicos, aparte de la formación, aparte de todo, que no se transmite nada más por la observación o que me lo platique. Es decir, eso lo que él está haciendo, no necesariamente por observación o porque me lo platique, yo lo voy a poder hacer o me va a poder transmitir conocimiento. Por eso ni el aprendiz ni el maestro obtienen una percepción sistemática sobre el conocimiento del oficio. Es decir, no necesariamente porque yo les platique esto nada más, sin que les dé las diapositivas, me lo van a entender. Usualmente tienen que regresar a leer, o usualmente tienen que regresar a Unaki Takeuchi. Yo, por ejemplo, cada vez que doy esto, me regreso al artículo, le doy una repasada por si algo se me ha ido, y casi siempre cambio algo de las diapositivas. O también dependiendo a quién se lo estoy dando. No es lo mismo dárselo a puros administradores que dárselo a gente de humanidades, que dárselo a gente de informática, etcétera. Como este conocimiento nunca se hace explícito, no puede ser fácilmente aprovechado por la empresa en su conjunto. Es decir, si 2 colaboradores o 2 gentes de producción se la pasan platicando acerca de cómo hacer las cosas y no se expresa de forma explícita, no se hace un manual, no se hace una hoja de procedimiento, etcétera, difícilmente podría ser aprovechado por el resto de la organización, que es un poco de lo que hablábamos hace un par de diapositivas. Si alguien tiene una forma de mejorar la organización y se la guarda, no necesariamente toda la organización puede verse beneficiada por este tipo de elementos. Que esto es algo que van a ver en el libro de la meta. No sé en qué vayan, pero en algún punto van a identificar esto. Que algunos individuos tenían trabajaban de manera que ellos se podían facilitar su trabajo, pero como no lo expresaban al resto de la organización, el resto de la organización no podía beneficiarse de esa idea. Y hasta que la implementaron en general, se dan cuenta que sí funcionaba para todos. ¿Alguna duda acerca de este? También podrías aplicar, por ejemplo, cuando comes afuera y ves que lo hacen ahí, tú lo quieres replicar en tu casa, pues no te vas a ver igual, ¿no? Porque Sí, o sea, tú puedes ver cómo preparan un sándwich, una torta, una quesadilla, lo que sea. Lo replicas y no queda igual. Y no nada más en la calle. Para estar encerrados por los videos de YouTube, ¿no? Todo a ver, ¿cómo guisamos esto? ¿Cómo cocinamos esto? ¿Cómo se hace esto?
o la forma en la que buscas resolver algunos problemas. Por ejemplo, que tu computadora tiene alguna falla. Bueno, googlealo o búscalo en YouTube a ver cómo lo puedes arreglar. A mí me ha tocado, por ejemplo, que mi laptop se apagaba. Dije, pues, ¿cómo se arregla? Y pues vi el video, la desarmé y me di cuenta que no lo podía arreglar porque pues, no tenía ni herramientas ni cierto conocimiento técnico para saber si lo estaba haciendo bien. Bueno, la volví a armar y llévasela a alguien de sistemas. Pero traté de imitar lo que yo estaba viendo en el video paso a paso, pero no lo pude lograr. Por ejemplo, que sería algo que Alfredo, que es ingeniero en sistemas, seguramente lo podría hacer. Lo que tiene que ver con sistemas, seguramente siguiendo un video, por el conocimiento que tiene, sí podría imitarlo. Pero yo, por el simple hecho de verlo, podría verlo 100 veces, pero las 100 veces iba a suceder lo mismo. O igual puedo ver cosas de matemáticas muy complejas, que por más que vea el video 100 veces, ecuaciones diferenciales, nunca lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque no tengo ni los conocimientos ni la habilidad para hacerlo. Suele funcionar así como en este tipo de conocimiento tácito a tácito. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, el que sigue. ¿Cómo vamos? Ahora, bien. De conocimiento explícito a explícito. Una persona también puede combinar varias partes separadas de conocimiento explícito para establecer un nuevo conjunto de conocimiento. Esta combinación, aunque genera un nuevo conocimiento, sin embargo, no amplía realmente las bases de conocimiento existente en la organización. ¿A qué se refiere este? Tenemos una serie de sugerencias que están plasmadas en papeles, en documentos. Cada una en sí misma es conocimiento explícito. Alguien llega y las junta en un libro o en un manual. Pero si no están integradas o no están generadas de manera que todas estas sugerencias puedan ser aplicadas para la organización o puedan ser expresadas de manera que todos los elementos de la organización en la que estamos puedan aplicarlos, este nuevo conocimiento realmente no amplía la base que tiene la organización. Es decir, se crea un nuevo conocimiento por la combinación de todos, pero si no puede ser entendido por todos, pues no funciona. Ejemplos, sobre todo en la academia. Alguien tiene distintos artículos de distintos temas, los trata de juntar todos en un solo libro y le dice a la gente de publicaciones de la universidad, tengo este nuevo conocimiento que viene de todos mis artículos previos. Pero si uno habla de que a Chuchita la bolsearon, otro habla de que alguien no sé, se me fueron las ideas, que Chuchita la bolsearon, que Pepito cuenta un cuento, que Don Gato y su pandilla, 5 temas distintos que no tienen nada que ver uno con otro y son temas separados y no se interconectan entre ellos. No es un conocimiento que a la universidad le pueda interesar publicar. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento que a todos los individuos le pueda servir. En cambio, si un grupo de individuos, que es lo que usualmente se hace, generan conocimiento, capítulos que tienen que ver con un tema en general o un tema en común, que están todos interconectados, que se complementan unos con otros, bueno, eso sí es más fácil que alguien te lo publique, porque es un tema en concreto y ayuda a resolver ciertos problemas o el hueco que tiene la literatura en ese sentido. Es decir, uno es conocimiento juntado tal cual, por partes y pedazos, pero que no amplíe el conocimiento de la universidad o de la sociedad en este caso. Y otro es un conocimiento que organizado, también viene de explícitos, pero está integrado de tal manera que le sirve a alguien, que en este caso a la sociedad en general. ¿Alguna duda acerca de esta? Por ejemplo, ahí en ese que me estaba explicando, entraría lo que serían los compendios. Por ejemplo, si es un libro de compendios de todos los libros de biología, no contaría. Bueno, entraría ahí. Sí, porque todos son de biología. Pero los compendios de libros usualmente tienen una línea editorial común. ¿O cómo va tu ejemplo? A ver, desarrolla más tu ejemplo, Alfredo.
Por ejemplo, yo lo que me refiero es que, bueno, poniéndolo más en mi área de conocimiento, por ejemplo, hay muchos compendios que manejan como, por ejemplo, un cierto lenguaje de programación, por poner un ejemplo, C, que es el más común. Ajá. Y hay como tipo de compendios donde pues no aportan mucho al conocimiento, pero sí hablan de lo mismo que otros libros. Hacen muchísimas referencias a otros libros que ya lo hablaron y solamente van como recapitulando, como haciendo un resumen de cada uno de los libros y lo hacen en un libro un poco más grande. Pero ahí se tendría que ver si no se agrega conocimiento nuevo. Por ejemplo, es que ahí hay que ver. Si están repitiendo exactamente lo mismo que alguien más hizo, no es conocimiento nuevo. Pero si ese conocimiento en C dan ejemplos de nuevas aplicaciones, todas nuevas aplicaciones de C basado en lo que alguien más hizo. Ese sí es conocimiento nuevo, y ese sí es conocimiento que a alguien le podría servir. Por eso te digo que también depende de cómo lo integres. Pero si alguien está igual, busca compilar, utilizando tus términos, los mismos artículos de C o los mismos ejemplos de C, de programación C, que alguien más ya hizo y lo presenta de la misma manera, o en diferente orden si quieres, pero son los mismos, ahí sí no se está generando nuevo conocimiento y no sirve para la organización. Pero si agregan algo nuevo, nuevas aplicaciones, por ejemplo, que si alguna vez alguno se hace posgrado, uno de ustedes hace posgrado, y se da cuenta que su tema está muy estudiado, usualmente lo que se hace es se hacen nuevos ejemplos, nuevos estudios de caso. Estos nuevos estudios de caso está basado en trabajo previo, que alguien ya hizo, pero tú estás aplicando este nuevo conocimiento a una nueva organización, por ejemplo. Y este nuevo ejemplo de esta nueva organización, es decir, un conocimiento explícito nuevo, que está basado en conocimiento explícito previo, pero sí es nuevo porque genera algo de nuevo conocimiento que sí le sirve a alguien, por lo menos en esa organización. ¿Sí fue claro? ¿Sí me pude expresar bien? ¿Explicar bien? Sí, sí, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, doctor. De tácito a explícito. Cuando se es capaz de expresar formalmente los fundamentos del conocimiento tácito acerca de algo, se está convirtiendo el conocimiento tácito en explícito y se puede compartir. ¿Qué es lo más común de aquí? Escribir, por ejemplo, en la academia, un artículo. Todos los conocimientos que yo, Ignacio Ponce, pueda tener acerca de aprendizaje organizacional, si los plasmo en un artículo y colaboro en algo o genero nuevo conocimiento acerca de esto, y me lo publican, genera mi conocimiento tácito a conocimiento explícito. Otra forma de eso, el conocimiento que ustedes tienen de aprendizaje organizacional, que lo puedan expresar en un ensayo para su calificación final. Ese ensayo es su interpretación o su forma de expresar explícitamente el conocimiento tácito que tienen acerca de ese tema o acerca de cualquier tema, en un ensayo, en un artículo, en ideas, en su documento, ¿cómo se llama? Documento terminal. Proyecto terminal. Proyecto terminal, siempre los confundo. Con su proyecto terminal, ese es conocimiento tácito que ustedes tienen, que lo pasan explícito. Es decir, todos los conocimientos previos que tenían, todo lo que han aprendido, todas las aplicaciones que puedan tener, ese es su proyecto terminal, es el mejor ejemplo que puedan tener de esto, cómo se pasa de tácito a explícito. Y en las organizaciones, bueno, que es generar manuales, que ya se los había yo comentado, cuando la gente se junta para ver cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, cómo se van a hacer las cosas, si esto pasa, cómo se va a resolver, si esto pasa, cómo no se debe resolver, si hay nuevas formas de resolverlo, bueno, pues se agrega el manual, etcétera. Dentro del ámbito organizacional, esto es fundamental. Como el conocimiento del individuo pasa a conocimiento explícito para que todo pueda ser utilizado. ¿Dudas acerca de este?
Digo, es el más sencillo de explicar porque siempre hay un montón de ejemplos. ¿No? Bueno. De conocimiento explícito a conocimiento tácito. A medida que este nuevo conocimiento explícito se extiende por toda la empresa, otros empleados empiezan a interiorizarlo, es decir, lo utilizan para ampliar, extender y modificar su propio conocimiento, que sería esta parte de aquí, que es de las más importantes. Es decir, ya que tengo el manual que surgió de aquí, y no tanto de, y no tanto de acá, pero también puede ocurrir, no tanto de acá, sobre todo de aquí, de estos dos. Ya que tengo el manual y está disponible para todos los individuos, para toda la organización, ese conocimiento se interioriza, es decir, lo hacen suyo, se incrementa el nuevo conocimiento, el conocimiento previo que tenían, este nuevo conocimiento previo que tenían, o esta expansión de su conocimiento individual, sirve para que empiecen a tener nuevas ideas, se empiecen a comunicar con otros, aquí, de aquí a acá. Esta nueva socialización nos va a llevar a esto. Pam, pam, pam. Por eso les digo que al principio es como complicado que suceda. Pero ya una vez que se tiene cierto nivel de aprendizaje, que eso lo vemos en la segunda parte del curso, esto empieza a ser cada vez más, si no simple, sí empieza a ser como más común que se realice. Al final vemos algunos ejemplos de prácticas que ayudan a esto. ¿Dudas? Así como de explicaciones de esto, ahorita ya lo vamos viendo como más, eso ya se los expliqué, pero si quieren lo podemos ver, pero me gustaría centrarme más. Digo, todo esto es la parte que ya les traté de explicar, pero está como de tácito explícito. Está aquí. Lo que me interesa sobre todo es ver algunos ejemplos de esto que tenemos acá, que es la parte de socialización, ejemplos de acciones que pueden llevarse a cabo para que se realice esta socialización de conocimiento tácito a tácito, que pueden ser lluvias de ideas, que es decir, todos nos juntamos y cada uno da su opinión o da ejemplos acerca de esto, que es un poco lo que intento decir, que intento hacer aquí con ustedes. Debates, que dos individuos se comunican por medio de ideas y tratan de debatir lo que dice el otro, no tanto de imponer sus ideas, sino de expresarse acerca de lo que el otro dice. Y este debate o este intercambio de ideas siempre ayuda a que se incremente nuestro conocimiento. Espacio de encuentros informales, cuando se platican entre ustedes, por ejemplo, una forma de ver lo que se está haciendo dentro de la organización es en los comedores, en los cafés, etcétera, para que distintos miembros de la organización vean cómo están funcionando. Estos espacios de encuentros informales también lo van a ver de hecho, toda esta parte, por eso me gusta el libro de la meta, todos estos van a ver que los van a empezar a identificar. Porque esos espacios de encuentros informales, y me refiero a informales en los que no están organizados, no se tiene como una agenda para seguir, se empiezan a dar ideas de cómo resolver problemas. Redes de comunicación, algo tan simple como el buzón de sugerencias dentro de la organización, o cómo podemos mejorar dentro de la organización acerca de cómo se utiliza. También lo van a ver en el libro de la meta. Grupos de trabajo, que son como al interior de cada departamento, en el que usualmente se juntan una vez al mes para ver cómo está funcionando, si hay algún problema, cómo se pueden resolver, si hay alguna sugerencia, etcétera. Comunidades de prácticas, que tiene que ver como con esto, pero usualmente de comunidades de prácticas se hacen cuando se tienen relaciones entre distintas empresas, que también lo vimos. Cuando dos empresas empiezan a colaborar o empiezan a hacer una red, se empieza a intercambiar conocimiento, tiene que ver más con esto, que no es algo tan formal, no se intercambian papeles, sino empiezan a platicar entre ellos. Y técnica del narrador, que sería un poco lo que se hace en clase, un poco platicarles los ejemplos, darles todo. Por ejemplo, los ejemplos que yo traigo, no se los tengo en las diapositivas, pero trato de explicárselo de la manera, trato de narrárselos de la manera para que entiendan cada uno de los conceptos en los que estamos haciendo.
Esto se suele dar también, por ejemplo, en talleres y prácticas, en el que un individuo que está impartiendo la conferencia se basa más en hablar que en presentarles un documento. ¿Alguien ha utilizado alguno de estos alguna vez? Pues el de socialización sería siempre que hay contacto entre dos actores, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos platicando, pues también podría ser parte de. Pero digo, tiene sus que veres porque yo te estoy dando un documento en el que lo puedes ver, en el que está plasmado. Si yo nada más te lo platicara, sí sería como 100% tácito a tácito. Si todo esto yo no te diera una presentación, si no te hubiera dado a Anunnaki Takeuchi para que leyeras, y nada más te lo platico, y te quedas con lo que yo te estoy platicando nada más, y sería tácito a tácito. Pero si tú tienes otras fuentes de información, como simplemente las diapositivas, que las estés viendo, que hace algo físico, ya es como no tanto tácito a tácito. O te decía la técnica del narrador, que seguramente les ha tocado ver que individuos que se paran frente a un público y empiezan a hablar acerca de un tema y pues pasan cierta información, pero como ya vimos cierta información, no necesariamente todo el conocimiento pasa tal cual. ¿Ok? ¿Quién fue? ¿Eric? Sí, ya me quedó más claro. Ok. Si te digo ejemplos, hay muchos y hay muchos más que estos que yo les estoy presentando, pero son los como principales que funcionan dentro de las organizaciones o entre organizaciones, como es el caso de comunidades de prácticas o grupos de trabajo. Profesor, Sí, Mauricio. ahí también podrían entrar la parte de los conferencistas, es decir, cuando generan, no sé, por ejemplo, en mi trabajo, que de repente dan una conferencia de un tema en particular. Obviamente no hay ningún documento, no hay una base escrito, redactado o presentada sobre el tema, pero simplemente se pone y sería como la técnica del narrador, pero ya en tipo conferencia, Sí, o sea, lo que hacen los conferencistas. una conferencia de esto, sin duda, sí. Pero de igual de las conferencias, bueno, tú que lo estás mencionando, sucede lo que dice la teoría, que te quedas con ciertas ideas de lo que te está diciendo el individuo, pero si no lo vuelves a escuchar o si no tienes un documento, cierta parte de ese conocimiento se pierde. No asimilas todo Ahí lo que él es, sabe. ahí es cuando ya pasa la siguiente etapa, ¿no? La externalización, o sea, cuando ya lo haces tuyo y empiezas a investigar más o... Ujú. Si te interesa, pues sí, si no, pues se pierde o se mantiene ahí. Pero sí. Ok. Después les decía que me interesaba más verlo así que volverles a repetir como todo esto de acá, que ya se los platiqué. Digo, acuérdense que esto se lo subo, ustedes lo pueden consultar cuando sea, pero prefiero darles estos ejemplos para que sea más práctico. Luego la parte de externalización, que es acceso a bases de datos comunes, que bueno, que podemos consultar las bases de datos del INEGI para tener o fuentes de información comunes, inventario de contenidos clave, es decir, identificar documentos que nos hablen acerca del tema, identificar fuentes de información externa, es decir, no nada más quedarnos con los que nos decía el conferencista, o no nada más quedarse con lo que les estoy diciendo yo y buscar más información. Procesos de almacenaje y estructuración de conocimiento, es decir, cómo yo empiezo a tomar notas, que usualmente es lo que hacemos en clase. Mapas de conocimientos que se los presenté la sesión anterior. Sí, ¿no? La sesión anterior, que es una forma en la que nosotros empezamos a hacernos ideas del conocimiento que estamos teniendo y cómo funcionan. En las organizaciones que fueron los que les presenté, hablan acerca de cómo está estructurado y cómo funcionan, el conocimiento que tenemos dentro de la empresa. Y aquí debe decir apoyo de las TIC. Es decir, cómo todo este conocimiento que tenemos nosotros adentro o propio, lo podemos empezar a expresar en documentos o en datos o en formas. Pero no datos. ¿Por qué no datos? ¿En qué tendríamos que expresarlo? Eso también ya lo vimos. Información.
Ajá, cuando los datos se transforman en información que vas a ocupar. Ustedes les dan contexto y cómo los pueden utilizar. Y ya que una vez que está dentro de ustedes y ya lo asimilaron, ya es conocimiento, que ya sería esta última parte de acá. Pero en este sentido, aquí estás teniendo datos, y aquí lo empiezas a convertir en información. Combinación que explícito, es decir, tus ideas, tus notas, las empiezas a estructurar de tal manera que se puedes hacer tu apunte de clase o en la organización, las ideas o la sugerencia de todos, o el conocimiento que vas teniendo todos, que ya lo plasmaron, lo vas formando para tener tu manual de organizacional. Ya lo tienes en informes, en notas de prensa, en protocolos de actuación, etcétera. Es decir, un conocimiento, pedazos de conocimiento explícito, lo combinaste en un nuevo conocimiento, que acuérdense que tiene que ayudar a la organización. ¿Dudas acerca de estos dos? Digo, no son tan complicados entender, pero igual cualquier sugerencia o comentario ayuda. O ejemplo que ustedes puedan tener. No, bueno, entonces, Doctor. combinación, que ya lo vimos, y la internalización, que es uno de los más importantes, porque es cuando ya lo podemos llamar que conocimiento. Recuerdo lo que vimos la sesión anterior de dato, información, conocimiento. La internalización de este conocimiento que estuvimos creando acá, bueno, la intranet, que es algo que tienen dentro de las organizaciones para que todo el mundo lo pueda consultar, es decir, todo el conocimiento esté disponible para todos los individuos. La wiki corporativa, que es algo ya más común, que una página de internet que todos los individuos puedan consultar para saber quién hace qué, cómo hacer cualquier cosa, etcétera. Trabajo en grupo, que tiene que ver con individuos que tomaron capacitación, se lo expresen a alguien más, o les presenten los manuales haciendo para alguien más. Políticas de rotación, que eso es usual en cierto tipo de compañías de servicios, en el que alguien ya capacitado, alguien que conoce ya cómo funciona la organización y tiene todos los conocimientos, ayuda a alguien nuevo, o bueno, se va moviendo por toda la organización para hacerse todo el conocimiento. Actividades informales, que básicamente tiene que ser como, bueno, hay una plática, hay una capacitación acerca de esto, pero capacitación no en el sentido de que les doy un curso, sino se los platico, les doy el informe si hay alguna duda. Reuniones informativas acerca de cómo se crean los manuales, qué es lo que pueden utilizar. Seminarios, cursos, etcétera. Es decir, ya un documento formal que ya es conocimiento explícito, se les presenta a los individuos de forma formal, ya de forma expresa para que vayan generando conocimiento. Y estos individuos lo van a asimilar de cierta manera, lo van a hacer suyo y se vuelve a hacer tácito el conocimiento que se puede volver a socializar. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho verlo o darlo. Los individuos ¿alguna vez les ha tocado que están en McDonald's y los atiende alguien que dice en entrenamiento o capacitación y siempre tienen a alguien al lado? O de repente están en el súper y que tienen a un cajero, que tienen un cajero al lado que les están enseñando cómo cobrar todo eso. Bueno, pues tienen a alguien que ya tiene todo el conocimiento explícito, que ya se sabe todas las formas de trabajo de los distintos puestos. O de ese puesto en particular que ya se conoce el manual de pie a pa, ayudó a crearlo, ya hizo sugerencias, todo. Tiene alguien nuevo con el que le está pasando conocimiento de forma formal, como en esta parte de reuniones informativas, seminarios, cursos, para que ese individuo se vaya haciendo del conocimiento, que sucedería acá, lo externalice viendo los conocimientos o los manuales, hace una combinación de ellos y se vuelve a repetir todo el ciclo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo con los ejemplos suele ser más práctico. ¿Sí, no?
No, profesor, no tengo duda. A ver, ¿alguien más? Creo que es la última, ¿no? No, profesor. No. Pero estos facilitadores de conocimiento se los iba a ayudar la próxima semana. ¿Qué son? Sí, ya es 1:30. Bien, ya. No, 26. Si esto de facilitadores se los doy la próxima semana junto con los ejemplos. Que estos facilitadores de conocimiento ayudan cómo es interacción o cómo asimilar, cómo facilitar que suceda el tránsito de un bloque a otro o de un tipo de conocimiento a otro. Se los doy la próxima semana, digo, no está tan complejo. Se los doy junto con los ejemplos que les subo en estos, se los subo el jueves. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario? No, profe, muchas gracias. No, Entonces, profesor. para quienes no estaban al principio, el examen es el 21, es el jueves 21 de 12 a 3 de la tarde. Para que tengan 3 horas, para que tengan cualquier cosa. El martes les doy la última parte de los temas que van a ser como casos o ejemplos ya más prácticos de todo esto. Esta última partecita que se quedó aquí. Y resolvemos dudas que alguien pueda tener. O si tienen dudas, mándenmelas por correo, un mensaje ahí en la plataforma y las resolvemos ya empezando la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, nos vemos el Martes. próximo martes.